¿Qué tal? Les habla Jorge Alberto Alatorre, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Me da mucho gusto poderme dirigir a ustedes en esta ocasión por una iniciativa de la Comisión de Educación de la Red de Comités de Participación Ciudadana en esta ocasión para hablarles respecto del papel que juegan los comités de participación ciudadana dentro del entramado institucional en el que nos encontramos actualmente. Poder hablar con ustedes de las posibilidades y retos que afrontan. En este sentido, tendremos 3 pequeñas exposiciones que tocarán sobre el cambio de paradigma que esto implica en el combate a la corrupción en México, que enlistan y discuten los tipos de atribuciones que tenemos como comités de participación ciudadana y que, por último, discuten los problemas a los que comúnmente nos enfrentamos y las disyuntivas en las que tenemos que navegar para poder cumplir con nuestro propósito. En tal sentido y sin más, comencemos a discutir sobre el papel de los comités de participación ciudadana, sus posibilidades. Bueno, como ustedes saben, existe una forma tradicional y, a juzgar por los resultados, ineficaz de combatir la corrupción. Generalmente la corrupción ha sido combatida de puertas para adentro, cerrando toda participación de la sociedad civil, haciendo que el ejercicio corresponda o recaiga exclusivamente en actores gubernamentales, los cuales pertenecen a las mismas administraciones que estarían siendo cuestionadas por los diferentes casos de corrupción. En este sentido, en la historia de nuestro país, se han generado diversas iniciativas a lo largo de los sexenios que en realidad dependen de un diseño hecho desde, por y para el poder, para poder intentar disimular o mostrar al menos un mínimo esfuerzo sin que nada cambie significativamente. Esta reinvención estratégica sexenal no ha llevado necesariamente a buen puerto, puesto que no existe una detallada relación de los esfuerzos conducidos juzgados a la luz de sus resultados, y por lo tanto cada sexenio llega una nueva administración asumiendo que puede inventarlo todo de nuevo y lo hecho por las otras no tiene ningún sentido. Hay una desarticulación entre agencias e instituciones públicas muy importante que implica que los esfuerzos sean conducidos de forma estanca, de forma por separado, y que evite sinergias positivas que multipliquen los esfuerzos de las partes involucradas. Otro de los vicios del combate tradicional a la corrupción es el combate selectivo y politizado, mediante el cual se utiliza el propósito de combate o control de la corrupción para atacar a los adversarios y defender a los propios. Esto es quizás el peor vicio de todos de esta forma tradicional de combatir a la corrupción. También se ha combatido sin que exista un control específico que genere una memoria institucional y que permita a las siguientes generaciones poder construir sobre las bases, sobre los cimientos dejados por administraciones previas. También se ha visto una pobre, tardía y no estandarizada o nula articulación de la información que permita que ésta sea utilizada de una forma escalable y nos permita generar esa inteligencia institucional que logre que los esfuerzos realizados por los diferentes titulares de esta o siguientes administraciones puedan escalarse unos sobre los otros. Esto, sin embargo, presentó una posibilidad que aún no se cancela de hacerlas diferentes. Se buscó un cambio de paradigma
en el sexenio pasado, un sexenio particularmente cuestionado por múltiples escándalos de corrupción, en donde la presión de la sociedad civil, la academia y partidos de oposición lograron impulsar que se hicieran cambios trascendentales para poder desterrar o superar esta forma tradicional de combatir la corrupción hacia formas más sofisticadas, legítimas y por supuesto ciudadanas. Entonces, en este sexenio pasado se llevan dentro de los múltiples cambios constitucionales a cambios que van a privilegiar que las agencias al cargo del combate o control de la corrupción se pongan de acuerdo entre sí y vinculen sus esfuerzos para poder de una forma conjunta multiplicarlos de la forma más eficiente posible, generar formas de intercambio de información y por supuesto que la participación de la sociedad civil sea realmente trascendente, no testimonial. Así nace el Sistema Nacional Anticorrupción, tras una reforma constitucional importante y promulgación o reforma de 7 leyes diferentes. Incorpora en un comité coordinador a 6 instituciones: a la Auditoría Superior de la Federación, a la Secretaría de la Función Pública, al Consejo de la Judicatura Federal, al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, incorporando de forma novedosa un comité de participación ciudadana que habría de presidir los esfuerzos de este comité coordinador. Hasta esta parte, lo que corresponde a los inicios. En la siguiente exposición vamos a hablar con mayor detalle respecto de las responsabilidades que tenemos. En esta parte de la presentación discutiremos cuáles son las principales facultades y atribuciones de los comités de participación ciudadana. Como ustedes saben, dentro de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como dentro de las respectivas leyes que se encuentran en cada uno de los estados, se encuentran listadas más o menos las mismas facultades para todos nosotros. Sin embargo, si las han revisado con detenimiento, aquellas facultades que están determinadas tanto para el propio comité como para la comisión ejecutiva, que como bien saben se compone principalmente de integrantes de dicho comité, se encuentran enunciadas de una forma no necesariamente muy lógica o consecutiva. De esta forma, lo que he procurado para esta presentación es agruparlas dentro de diferentes categorías que tienen sentido para que podamos reflexionar sobre ellas de una forma más análoga y consecuente. En primer lugar, tenemos las facultades normativas y planificadora que tienen los comités de participación ciudadana. Después, aquellas que se refieren al diseño de políticas, aquellas que tienen que ver con la articulación con la sociedad, las referidas a investigación y estudio realizados por los comités, aquellas que tienen que ver con mejora de instrumentos, lineamientos y mecanismos ejercidas a través de la comisión ejecutiva, y aquellas que tienen que ver con la contribución a la fiscalización y denuncia. Dicho de esta forma, pensemos. Dentro de las facultades normativas y planificadoras, pues se encuentran aquellas que tienen que ver con la capacidad de generar normas que tienen que ver con el carácter interno de los comités de participación ciudadana, así como la aprobación de los informes u opinión sobre los informes, tanto del informe y plan de trabajo del Comité de Participación Ciudadana, como aquellos informes y planes de trabajo que llevan adelante el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción.
También dentro de la parte planificadora de estas facultades, pues se encuentra, por supuesto, la elaboración del plan de trabajo anual del Comité de Participación Ciudadana. Las facultades de diseño de políticas son quizás de las más importantes y menos consideradas por muchos colegas para el Comité de Participación Ciudadana. Dentro de esas facultades tenemos la de opinar y realizar propuestas a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, un órgano bastante importante. Y estas propuestas serían sobre la política nacional y las políticas integrales que de ellas se desprenden. En el caso de los estados, evidentemente, de las políticas estatales anticorrupción. También, dentro de la Comisión Ejecutiva, nos compete establecer o proponer bases de coordinación en materia de fiscalización y control de recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. También nos toca promover la colaboración con instituciones en la materia para elaborar investigaciones sobre políticas públicas para prevención, detención y combate tanto de las faltas administrativas como los hechos de corrupción. Por último, proponer la emisión de recomendaciones no vinculantes al Comité Coordinador dentro de las atribuciones que le tocan a la Comisión Ejecutiva. Cada vez que vean CE, significa Comisión Ejecutiva. También nos corresponde proponer mejora de instrumentos, lineamientos y mecanismos para la plataforma digital nacional para el intercambio, sistematización y actualización de información generada en instituciones competentes de diversos órdenes de gobierno en materias que se encuentran reguladas por esta ley, y también para poder establecer un sistema de denuncia y queja que le permita a los ciudadanos hacer llegar de una forma eficiente, o por lo menos que atraviese al comité, las denuncias y quejas que ellos pretenden presentar contra actos que consideran abusivos por parte de alguna autoridad. Dentro de las atribuciones que le tocan al Comité de Participación Ciudadana se encuentran aquellas de articulación con la sociedad. Y pues precisamente al tratarse de un comité de participación ciudadana, poco sentido tendría su existencia si justamente no se dedica a incentivar, promover, articular, catalizar la participación ciudadana dentro de los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo tanto, nos corresponde, entre otras cosas, proponer al comité coordinador mecanismos para que la sociedad participe en prevención y denuncia de las faltas administrativas y hechos de corrupción. Llevar un registro de organismos de la sociedad civil que quieran pertenecer a la red de participación ciudadana, no confundir con la red de comités de participación ciudadana, sino que se trata de establecer una red de participación ciudadana donde los organismos puedan vincularse de una forma más eficaz y recurrente con el Sistema Nacional Anticorrupción a través del Comité de Participación Ciudadana. También, coincidente con este propósito, tenemos la atribución de proponer mecanismos de articulación entre organismos de la sociedad civil, academia y grupos ciudadanos dentro de las materias que nos ocupan. Otra atribución, conjunto de atribuciones importantes, son aquellas que tienen que ver con la contribución a la fiscalización y la denuncia, para que podamos entonces proponer reglas y procedimientos para recibir peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad quiera hacer llegar a la Auditoría Superior de la Federación, así como a las entidades de fiscalización superiores locales. También nos corresponde contribuir mediante la propuesta de mecanismos de Contraloría Social ante el Comité Coordinador y recibir información generada por estas instancias y formas de participación ciudadana. Nos corresponde también proponer al Comité Coordinador un sistema electrónico de denuncia y queja que permita poder canalizar estas de la forma más eficaz y consecuente. Dentro de las facultades de investigación y estudio, tenemos esa que nos indica que podemos acceder por conducto de la Secretaría Ejecutiva a la información que genere el Sistema Nacional Anticorrupción.
También nos permite opinar o proponer indicadores y metodologías de medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción o de la evaluación del cumplimiento de objetivos y metas de política nacional, políticas integrales y programas y acciones que implementan las autoridades del sistema nacional. Por último, esta atribución que le toca al Sistema Nacional Anticorrupción, al Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema, se encuentra la que contempla dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Nacional. Por lo que, de manera genérica, de manera relativa, esta pudiera también atañir a los comités de participación ciudadana de los sistemas estatales con respecto de los sistemas municipales o esfuerzos llevados adelante para poder combatir la corrupción en esas instancias. Como pueden ver, son una buena cantidad de atribuciones. Aquí quisiera yo compartir con ustedes la reflexión de que por muchos años de nuestra vida, de hecho, por la mayoría, no seremos integrantes de un CPC, por lo que existen muchas cosas que no se encuentran en nuestras atribuciones y que intentarlas puede quitarnos el tiempo, la dedicación y la atención que debemos hacia las atribuciones explícitas que tenemos en la ley. No está de más hacer cosas que abonen a la difusión de una cultura de integridad o una serie de iniciativas que abonen al propósito. Sin embargo, esas son cosas que podemos hacer sin necesidad de estar nombrados como integrantes de los comités de participación ciudadana. Está muy bien hacerlas, siempre y cuando el hacerlas no implique un sacrificio o descuido de lo que efectivamente tenemos en estas atribuciones que les acabo de mencionar. Dejaría aquí esta parte para pasar a la tercera y última sección.